Bendiciones a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema que dejé un poco a medias. Por ejemplo, hay un video anterior en el que hablé que debíamos de meditar cuando decimos que no debemos de juzgar, y yo les decía que de acuerdo a la palabra sí teníamos el derecho a juzgar. Y ahora me siento con ese compromiso de poder ampliar este tema. Es muy amplio, nos llevaríamos mucho el ir examinando cita por cita que nos da desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero trataré de resumirlo para no llevarles mucho tiempo, pero también para que comprendamos cuál es el concepto de la palabra juzgar, y que asimismo de esta manera nosotros podamos ponerlo y ejercer ese ministerio que tal vez está muerto dentro de las iglesias, porque se nos ha dicho desde hace tiempo que eres un legalista porque juzga, que eres esto, y dentro de eso vamos a encontrar muchos conceptos erróneos. De hecho, el legalismo es un concepto erróneo que se nos ha venido enseñando desde unos años atrás hasta el día de hoy, y ha sido de tropiezo para muchos de nosotros dentro de las iglesias, pero yo quiero realmente ayudarte a que podamos salir del hoyo en el que hemos caído y no tildemos a la iglesia de hipócrita o demás. A través de esto quiero leer contigo en Éxodo 13, que es acerca de, creo que esta historia la conocemos, es Éxodo 18. La conocemos mucho y es acerca cuando el suegro de Moisés visita a Moisés y le dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Bien, no te voy a leer todo. Viendo su suegro, Jetro, lo que Moisés hace, le dice: ¿qué haces? Y le dice a Moisés: bueno, es que el pueblo viene hacia mí para consultar a Dios, y de esta manera yo juzgo al pueblo. Pero Moisés se la llevaba todo el día. Entonces Jetro le dice: pero es que vas a perecer tú y también va a perecer el pueblo. Dice, entonces ahora el versículo 19 dice: ahora oye mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios, y enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú dentro del pueblo varones de virtud. Esto es importante: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan avaricia, y ponlos sobre el pueblo de jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarás contigo. Está bien. El ser un juez, sé que se habla de un caudillo, de una persona que habla de leyes, hablando políticamente, pero también la Biblia habla de que hubo jueces que se pusieron, unos para la política o para liberar, ayudar a caudillos, para liberar al pueblo de Israel de sus opresores, pero también hay otro grupo que se dedicaba a lo espiritual, a las cosas del Señor, que tenían que juzgar entre lo espiritual, ¿okay? Lo que se debía de hacer o lo que era correcto delante de Dios y lo que no. En Números 35-24 dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que ya había puesto Dios. Mira que en el Antiguo Testamento se habla de que la congregación de Israel era quien juzgaba todas las cosas. En este caso específicamente, donde nos habla de Números, nos está hablando que están juzgando a un homicida, a alguien que asesinó o que cometió homicidio, y dice: la congregación sea la que juzgue al vengador, pero conforme a las leyes que Dios había puesto. Luego también vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio 1,
16, que dice: entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Entonces mandó Moisés a que juzgara, mandó a hombres a que juzgaran muy justamente, con justicia, con justo juicio. Y esto lo encontramos luego en el Evangelio de San Juan, que también nos dice que no juzguemos según la carne, sino que juzgamos todas las cosas con justo juicio. Pero estamos ahorita, ¿verdad?, dentro del Antiguo Testamento. Y en el libro de Crónicas vamos a encontrar también que nos da una... A ver, permítanme. En el segundo libro de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mira lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Me hubiera gustado plantearte el tema de quiénes deben de juzgar, cómo se debe de juzgar y qué se debe de juzgar. Pero quise leerte las citas bíblicas para que tú mismo juzgues por ti mismo, para que leas y veas y que Dios te haga comprender lo que debemos de juzgar y la manera en cómo lo debemos de juzgar. Ahí en el libro de Crónicas nos está diciendo que el temor de Dios sea sobre aquellos que juzgan, no solamente a los caudillos, no solamente los jueces que están en la ley humana, sino también en aquellos que juzgan las cosas espirituales, porque también hay personas que juzgan cosas espirituales. Aunque tú no lo creas, la Biblia nos menciona también a esas personas que Dios puso para juzgar las cosas espirituales. Pero quiero seguir avanzando porque no me quiero llevar todo el tiempo. Entonces quiero leer en Zacarías 7, el versículo Zacarías 8:16, que dice así: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Quiero que notemos lo que dice: juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Quiere decir que aquel que Dios ha capacitado para juzgar entre los hermanos o para juzgar las cosas que pasan dentro de la iglesia, debe de tener la capacidad de juzgar con la verdad y conducir todo esto, todo ese juicio que se va a llevar, o todo este redargüimiento, o todo este exhortamiento que va a dar a la paz de vuestras puertas. Era lo mismo que Jetro le dijo a Moisés cuando le dijo que separara hombres de virtud. Y ya sabemos cuáles son las virtudes, ¿verdad? Dice San Juan 8:15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús no quería que nosotros juzgáramos según la carne. Él quería que el juicio que nosotros hiciéramos, lo hiciéramos de manera correcta. Dice, de esta manera, es que Jesús nos habla en San Juan. Bueno, ya leímos, ¿verdad?
San Juan 8:15 de la manera en la que nosotros deberíamos, o los que tienen la capacidad de juzgar. Recuerden que no eran cualquier persona, sino que eran personas de virtud, temerosos de Dios, que conocían la verdad, que estaban capacitados para apartar lo bueno de lo malo, para conducir a la persona a la paz con nuestro Señor Jesucristo. Corintios 2 dice del 3 en adelante, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la persona que está capacitada para juzgar, debe ser una persona espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo, ahorita lo vamos a leer, a mirar en Mateo 7:1, dice, del 1 en adelante al 5, dice que no juzgues para que no seas juzgado. Y Pablo nos dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, que la persona que tiene la capacidad para juzgar debe de cuidarse para que no tengan nada de que reprocharle o no tengan nada que a él le tengan que juzgar. Y esto nos lo comprueba en Romanos 1, me parece, o Romanos 2, déjenme lo busco. No era una cita que tenía preparada, pero me viene ahorita con lo que leí, con lo que acabamos de leer. Ay, se me va Romanos 2. Sí, es Romanos 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, efectivamente, tanto Romanos como en Corintios y como Mateo nos está enseñando que si eres una persona que tienes, decimos en México, cola que le pise, pues entonces no juzgues, no eres capacitado para juzgar a nadie. Si eres una persona que no tiene misericordia, que no sabe juzgar con justo juicio, si eres una persona que no conoce, que no puede discernir o dividir entre lo bueno y lo malo, entonces no estamos capacitados para juzgar. Pero de lo contrario, si eres una persona que que nadie te puede reprender de algo que estás haciendo mal, o que el acto que tú vayas a juzgar, mírate que tú no lo estés haciendo también, o que lo que tú estás haciendo no sea más grande que la paja que está en el ojo del otro. Ahí mismo en Corintios 14 nos habla también de que debemos de juzgar. Mira, el capítulo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los que están escuchando a los profetas tienen que juzgar entre las palabras que los profetas están hablando y apartarlos, porque ahí mismo dice, y si en algo fuere revelado a otro, sea sentado, caiga el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cómo podrás, si no tienes derecho a juzgar a nadie ni nada, cómo podrías discernir, pues? ¿Y cómo podemos ser capaces de entender o de saber que lo que se nos está enseñando es bueno o es malo si no tenemos el derecho de juzgar? Es algo como que no tiene sentido. ¿Cómo es que Jesús dice en Mateo 7, del 15 al 17, me parece, que juzguemos
acerca de los malos pastores, de los malos profetas que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Si no se nos es permitido el juzgar las cosas, el juzgar las palabras, el juzgar las acciones de otros, el juzgar a otros, ¿cómo entonces vamos a tener capacidad de discernir y de separar lo bueno de lo malo y tomar lo bueno? No podríamos. Dice también, en el mismo libro en la misma carta a los Corintios, carta a los Corintios, Pablo nos habla acerca de un caso que él juzgó aún no estando en la iglesia de Corintios. Si tú lo puedes leer, lo voy a dejar en la pantalla, tú lo puedes leer, pero ese caso era de inmoralidad. El caso inmoral que se estaba llevando a cabo era que el hijo tenía por mujer o por amante a la esposa de su padre, y al parecer nadie en la congregación dijo nada. Cuando Pablo se da cuenta de lo que está pasando dentro de la congregación de Jesucristo, dentro de la congregación en Corinto, entonces él dice, ¿cómo es posible que nadie diga nada, que estén mirando lo que está pasando y nadie diga nada? Yo creo que también ellos tenían el concepto, mira, aquí hay de dos sopas. Probablemente tenían el concepto de que no debo de juzgar a nadie. No tengo por qué juzgar para que yo no sea juzgado, o es que las personas estaban haciendo pecado peor, que por eso no se atrevieron a decir nada. Yo no puedo reprender a nadie, por ejemplo, que esté escuchando música mundana cuando yo lo estoy haciendo. No me es lícito. Por eso es que Jesús dice, quita primero la viga de tu ojo y luego mirarás la paja del otro. Porque no es posible, no podemos hacer tal cosa, porque tal como nos dijo en Romanos 2:1, no vas a tener excusa cualquier hombre que haga tal cosa, que esté tratando de exhortar o de reprender a otro cuando tú mismo estás haciendo cosas que no convienen delante del Señor. Y estas dos sopas se encontraron en Corintios. Una de dos. O todos se creyeron que nadie podía juzgar porque era pecado y te ibas a condenar tú mismo, o es que estaban haciendo cosas peores que esto. Sin embargo, también en el libro, en la misma carta a los Corintios, el capítulo 5, ahí es donde vas a encontrar ese caso de inmoralidad al que Pablo juzgó y dictó sentencia sin estar ahí. Él mismo dijo, ¿dónde está? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahorita vas a entender, cuando te dé el significado de juzgar, vas a entender por qué Pablo dijo eso, que era mejor que se perdiera su carne, pero que su espíritu se salvara. Lo vas a encontrar en la primera carta a los Corintios, del capítulo 5, del versículo 4 en adelante. Limpiaos pues, el verso 7, de la vieja levadura, para que sea nueva vuestra masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice más bien, el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aun juntéis. No está hablando de las personas que no conocen de Cristo, obviamente. Él está hablando de personas que se dicen ser hermanos o personas que se dicen ser cristianos. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, es decir, a los que están afuera, a los que no conocen, a los que no tienen conocimiento de las cosas, Dios los va a juzgar. Pero Pablo dice que ahí dentro de la congregación debe haber personas capacitadas para juzgar las cosas y las acciones que hacemos, o cuando hay esa división entre hermanos, que debe de haber personas capacitadas que juzguen tal cosa y que nos dirijan a hacer el bien. Porque, por ejemplo, ahí mismo en la primera carta de Corintios 6, también Pablo nos sigue animando dentro del mismo contexto y dice: ¿Osa alguno de vosotros, si tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando hay esta, ¿cómo se dice? Desacuerdo entre hermanos, dice Pablo: ¿por qué vas y te presentas a las autoridades en el mundo? ¿Y por qué no mejor te presentas cuando hay estos desacuerdos entre los mismos de la congregación, entre los santos, para que ellos juzguen? ¿O no sabes que los santos han de juzgar? O sea, nosotros hemos de juzgar al mundo, porque en Apocalipsis 22 o Apocalipsis, me parece que es 22, si no me equivoco, dice que nosotros juzgaremos a las naciones en el tiempo del milenio. Por eso es que Pablo dice esto: al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, si nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a las naciones en el tiempo del milenio, dice: ¿por qué no eres capaz de juzgar estas cosas que están aconteciendo dentro de la congregación? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no tienes el conocimiento que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas, ángeles se está refiriendo también al mundo espiritual, cuanto más las cosas que son de nuestra vida cotidiana o las cosas de esta vida. Sí, pues tenéis juicio, si tenemos juicio, si tenemos la capacidad de juzgar cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza los digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya es vergüenza, ¿no? Tener pleito entre los mismos hermanos. Dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos, o los que no hacen justicia, o los que no quieren hacer justicia, no heredarán el reino de Dios? No erréis, y nos da la lista de lo que debemos, de lo que no va a entrar al reino de los cielos, por lo cual, si nosotros tenemos ese conocimiento, podemos juzgar a los hermanos para que no se pierdan, como le dijo su suegro a Moisés, enseñándoles cómo caminen y cómo se conduzcan delante de Dios. Para eso era el juzgar. Ya leí Corintios. Sí, ya hablé acerca de los profetas, ¿verdad? Que también deberíamos de juzgar. En Efesios 4 o 5, permítanme, Efesios 5 del 11 al 13 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo vas a reprender una obra infructuosa que está pasando dentro de la iglesia si no tienes derecho a juzgar?
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, no son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahorita van a entender también, cuando dé el significado de juzgar, van a entender por qué di esta cita. Nos está llamando, no participes de las obras infructuosas, pero si no tenemos derecho a juzgar, ¿cómo vamos a discernir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal? Porque no tienes derecho a juzgar, tú, cualquier hombre que seas. En Hebreos 5 nos habla específicamente 14 de también otra virtud que debe de tener la persona capacitada para juzgar dentro de la congregación. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Estas personas que ya han sido capacitadas por el oído, por el discernimiento del bien y el mal, son las que están capacitadas para juzgar. Ahora me va a decir, ahí no habla nada de juzgar. Ahorita vamos a mirar que dentro de los sinónimos transitivos de juzgar se encuentra el discernir. Y está hablando exactamente de eso. Quiero leer también para ir terminando las lecturas, que son varias y otras no las metí, créanme, es mucho material para un solo video, pero traté de resumírselo lo más posible y que fuera lo más claro también. El libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es decir, murmurar, yo encontré dentro del diccionario bíblico que dice es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja, un disgusto por algo o por cosas, es hablar mal de una persona que no está presente, es calumniar o mostrar queja o enfado. Esta es una declaración de la enciclopedia de la Biblia y teología. Dentro del contexto que nos da el libro de Santiago, nos está hablando de muchas cosas, pero enseguidita luego dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el 12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El dentro del contexto y concepto es el de murmurar. Que no murmures las cosas. Por ejemplo, hay personas que hablan, que no están de acuerdo con algo, como nos menciona la definición de murmurar. No están de acuerdo con alguna persona o tienen queja de la actitud o de la conducta de ciertas personas, pero no son capaces de enfrentarle o de decirle a la persona lo que ellos piensan, sino que lo murmuran cuando ellos no están, lo hacen detrás de la persona. Por eso es que ahí dice que la ley, estamos juzgando a la ley, y porque por ley no deben de conducirse así, no se debe de manejar así la ley. Esas situaciones no debemos manejarlas así, sino más bien si tenemos un desacuerdo, si tienes algo que te disgusta, dilo a la persona, no lo digas tras de la persona para que tú no estés agraviando a la ley. Porque de hecho Jesús dice, si alguien tiene algo contra alguien, vaya, deje su ofrenda y reconcíliese con su hermano. Entonces, si nosotros simplemente murmuramos detrás de la persona porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo o nos disgustó algo, estamos agrediendo la ley porque no estamos poniendo por obra la ley de Dios. De la misma manera como nos enseñó en Romanos 2:1, que dice, si tú estás haciendo algo, no te atrevas a juzgar o a querer juzgar
a otro que está haciendo exactamente lo mismo que tú. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar, hoy que sí, al significado de juzgar. Después de todo esto, ya leímos que si fueron instituidos jueces, unos fueron caudillos, pero hubo otros también que fueron puestos para juzgar lo espiritual. Y ya miramos que los que juzgan cuáles eran sus virtudes y la capacidad que ellos debían de tener. Miramos cómo Pablo exhorta a la iglesia que es una vergüenza que no haya un sabio o alguien que juzgue entre las cosas que pasan, que nos quedemos callados ante aquellos pecados grandes que se están haciendo en la iglesia solamente porque tomamos mal el versículo en Mateo 7, cuando Jesús dice no juzguéis, que de hecho te voy a decir, de antemano te quiero decir que la amonestación de Jesús, que se nos está haciendo Jesús, usa la palabra griega krinos, cuyo el significado es cribar. De acuerdo al diccionario, esta palabra en el Nuevo Testamento es primeramente denotar, separar y seleccionar y elegir. Dentro del contexto en Mateo 7:1 en adelante, vuelvo y repito, Jesús está hablando el término de krinos, donde debemos de separar, seleccionar y elegir. ¿Ok? No nos está diciendo censurado, no tienes que juzgar a los demás. Ahora vamos a entrar dentro del significado de juzgar. Juzgar es acusar o condenar, pero no se queda ahí. Por eso yo en ese video dije, lo que no nos da derecho es condenar a nadie. O sí, o estar, ese fue. No, podemos juzgar si llevamos todas las reglas que ya nos hablaron en estas citas. Y también si ponemos en práctica todo el contexto de juzgar. Es el formarse una opinión sobre algo o alguien. Una definición paralela a esta es el juicio, es la habilidad de tomar una decisión o formarse una opinión discerniendo y evaluando. Discerniendo y evaluando lo que el libro de los Hebreos 5:14 nos habló. Juzgar en el hebreo tiene un significado. En primer lugar, el juzgar para el hebreo, para el judío, tiene la acción de dirigir y de guiar. Después el juzgar, de discernir entre lo bueno y lo malo. Esto quiere decir que un hombre no puede dirigir o no puede guiar a menos que también juzgue todas las cosas. ¿Cómo puedes dar tú un consejo a alguien si no estás juzgando todas las cosas que están pasando? ¿Cómo puede ser efectivo ese consejo que tú estás dando? ¿Acaso no escuchas la parte que esta persona viene y te dice? Por ejemplo, cuando dice necesito un consejo, necesito saber qué hacer en esta cosa. ¿Tú qué tienes que hacer? No es que tienes que decirte a esa persona lo que hizo, lo que pasó, para que tú juzgas, tú miras, tú disciernes, tú evalúas. Tú haces todo esto para darle un buen consejo y poniéndote de parte de la verdad, no de parte de lo que realmente la persona quiere escuchar, sino de parte de la verdad para dar un veredicto. ¿O no es así? ¿O estoy equivocada? La palabra griega krinos se relaciona con la raíz de la palabra en latín cerno, que significa separar, partir y cernir. Cernir es cuando mueves algo, como pasas una criba que tiene agujeritos y esa criba deja arriba el grano y sale abajo la paja. Lo que nos sirve lo desecha, o los granos pequeñitos que nos sirven los desecha. Juzgar entonces siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, lo correcto de lo incorrecto. Juzgar tiene también sinónimos transitivos como decidir, sentenciar, fallar, creer, estimular, opinar,
refutar, apreciar, valorar, dirigir, arbitrar. Juzgar establece sentencia, enjuiciar, dictaminar, arbitrar, fallar, resolver, decretar, decidir. Arbitrar. Dentro del juzgar encontramos la palabra arbitrar. ¿Qué hace un árbitro dentro de cualquier juego o cualquier deporte? No es aquel que viendo que tal persona hace una falta ante el otro del otro equipo, y entonces él ¿qué tiene que hacer? No tiene que examinar la falta, no tiene que mirar, y él dictamina y decide. Por ejemplo, si fue ¿cómo se dice? Sin querer realmente lastimar al otro, o fue realmente por querer lastimar al otro, y no le muestra una carta amarilla cuando él ve que fue intencionalmente lo que él hizo, que no fue sin intención, pero cuando él juzga, cuando el árbitro juzga que la falta que se cometió a ese jugador no fue intencional, él simplemente da una llamada de atención, simplemente le dice tranquilo, calma. Va dentro de esos sinónimos transitivos el juzgar. Si nosotros conociéramos todo esto y si nosotros lo aplicáramos a nuestra vida tal y como es las cosas, que de hecho te recuerdo que el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces por eso es que Jesús en Mateo 7 del 1 al 5 nos declara, lo está poniendo del crino, del cernir, todo esto que nos habló. Entonces sería más fácil todo, seríamos una congregación progresiva, próspera, y no nos detendríamos, porque si supiéramos que si todos nosotros comprendiéramos que Dios ha puesto gente capacitada dentro de las congregaciones para juzgar ciertas acciones, ciertas conductas de hermanos o ciertas cosas, para ayudarlos, para dirigirlos, entonces para guiarlos al buen camino, todo sería diferente. Pero como tenemos mal concepto de muchas cosas, nos estamos equivocando y estamos pereciendo por falta del conocimiento verdadero, por falta de la sabiduría que viene de parte de Dios. Amadas hermanas, amados hermanos, es lícito juzgar, porque necesitamos discernir cuando a todas las personas que nos predican o los profetas, para discernir lo bueno y lo malo, pero también porque debe de haber dentro de la congregación del cuerpo de Cristo personas capacitadas para guiar a otros, para conducir a otros por el buen camino, y estos que están capacitados necesitan saber juzgar las cosas, ser el árbitro que necesitamos. Y te voy a dejar ya, pero 2 Corintios 4:2 dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Las personas capacitadas para juzgar, un hermano, juzgar las cosas, deben de tomar en cuenta que tenemos que redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Lejos de eso, no, mi hermano, porque ya no estaré. Y recuerden que están estas personas están representando a Dios en la tierra y tienen un propósito específico. Y por último, es que es mucho y no puedo terminar. Por ejemplo, la palabra redarguye en el griego a menudo se muestra como exponer. Expon lo que está mal delante expon lo que está mal o que alguien está haciendo mal, y cuando lo expongas, hazlo de manera de que guíes o dirijas a esta persona para el buen camino. Y ahora sí, creo que por último, 1 Tesalonicenses 5:2,
examínalo todo, juzga todas las cosas, escudriñalas, separa cuidadosamente lo bueno de lo malo, retén lo bueno y desecha lo malo. Por eso es importante juzgar. Así que espero que te sea de ayuda. Bendiciones, no olvides dejar tus comentarios. Si te quedó alguna duda, vuelvo y repito, es que este tema es extenso, pero espero que te sea de bendición. Lo reducí lo más que pude. Bendiciones.